había dicho a ustedes, buenos días, yo les había dicho a ustedes lo que eran estructuras gramaticales, ya lo vimos la página 31 ya les había compartido a ustedes unas diapositivas de los sintagmas, ¿ok? Cada vez que yo hable de los sintagmas, voy a estar hablando de qué cosa, voy a estar hablando de la estructura de la oración. Miren, cada vez que me viene a la mente a mí los sintagmas, tengo que tomar en cuenta el sujeto, el predicado, ¿ok? Y todo lo que conforman la oración, el núcleo del predicado, el núcleo del sujeto, los artículos, las conjunciones, las preposiciones. Esto es un conjunto, esos son los sintagmas, ¿ok? ¿Estamos claritos en esa parte? Cada vez que usted escuche hablar de los sintagmas, estamos hablando exactamente... Presente. Estamos hablando exactamente de la estructura de las oraciones, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo. Dice lo siguiente. El director se dirigió a los alumnos con una buena nota. ¿Ven? Aquí hay una oración que se va a dividir en sujeto y predicado y así sucesivamente yo voy a ir haciendo un análisis. Voy a practicar con ustedes aquí en el gestor de aula esta parte y necesito, muy importante, que me participen. Ok. Tenemos el sintagma o grupo sintáctico, como explicaba, que es la estructura del sintagma. Nos vamos a ver con el modificador, con el núcleo y con el complemento. Ajá. Existen diferentes complementos, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Como yo les había dicho en una clase anterior, este tema es muy completo, es bien largo este tema. Y entonces nosotros tenemos que prestar atención a este tema de los sintagmas, que es el tema de la oración, ¿sí? Entonces, a la hora de dar este tema tenemos que prestar mucha atención porque ya estamos partiendo con el tema de sujeto, predicado y demás. Si usted a esta hora de estudiar el tema de sintagma, que apenas estamos abarcando el tema, usted no le presta atención, le va a costar cuando nos toque ir a otro estudio más profundo de la oración. Entonces, présteme mucha atención en este tema, ¿sí? La estructura gramatical es lo mismo que decir el sintagma. Ellos están correlacionados. Ellos son un conjunto. Entonces, un modificador, ¿qué es? Aquí yo tengo una montaña verde. Una es un modificador. ¿Por qué? Porque está diciendo cuánta montaña es. Es una. Está haciendo referencia a que es una montaña. Ese es un modificador. Montaña es el núcleo. ¿El núcleo de quién? Del sujeto. ¿De quién estamos hablando? De la montaña. ¿Ven? Entonces, para que usted sepa más o menos cómo usted va a hacer esto. Y el verde, que es un complemento. Ahora bien, nosotros dentro de los sujetos también vamos a encontrar ciertos términos que debo analizar. Por eso es que le digo, por favor, chicos, que presten mucha atención en esta parte, ¿sí? Vamos a continuación. En la estructura del sintagma, el núcleo es obligatorio. En cambio, en algunos sintagmas pueden que no tengas modificadores. Era lo que les iba a mencionar. En algunos sujetos no vamos a tener modificadores. Entonces, esta parte sí se las tengo que enseñar bien, bien. Mañana voy a compartir otra diapositiva y me va a prestar mucha atención, ¿sí? De esta parte para que a la hora de hacer un ejercicio completo usted pueda analizar bien, ¿sí? El núcleo es el elemento principal del sintagma. En los niños del colegio de la esquina, ¿el núcleo cuál es? Es niños. Muchas veces en una oración yo digo los niños y yo le digo a los estudiantes, póngame el núcleo y me ponen los niños. No, el núcleo es niño, el sujeto es los niños, pero el núcleo es niños. Por eso el sintagma es un conjunto, designa a quién en este caso, en esta oración, a niños, ¿ok? Pueden ser los núcleos las categorías léxicas, es decir,
El sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. Ahora bien, así como el predicado tiene un núcleo, el sujeto también tiene un núcleo. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con esta parte. Yo voy a aprender en este tema cuál es el núcleo del sujeto, cuál es el núcleo del predicado, cuáles son los modificadores. Sí, vamos a prestar mucha atención. Entonces, vamos aquí en esta parte. Aquí dice, si el sintagma contiene solo una palabra, esta será el núcleo. Miren aquí, en la tienda compramos espagueti. ¿Ven? Compramos espaguetis. Aquí estamos automáticamente, si yo no reconozco, yo tengo que saber lo siguiente. En un sujeto, perdón, en una oración yo voy a tener un sujeto y un predicado. Quiero un voluntario que me diga una oración. Una oración, un voluntario que me diga una oración para escribirla aquí. Un voluntario. Los niños van al parque. Perfecto, Aarón. Los niños van al parque. Quiero que me presten mucha atención aquí. Automáticamente yo voy a tener un sujeto y un predicado. Aarón, ¿cuál es el sujeto? Los niños Los niños. ¿Cuál es el predicado? van al parque. Ajá. Partimos desde aquí. Perfecto, Aarón. Esta es una oración sencillita, facilita. Yo tengo que saber lo siguiente. Mi sujeto no solamente va a estar al principio, mi sujeto puede estar al principio, al final de la oración, en el medio, pero yo tengo que reconocerlo. Siempre una oración va a llevar un sujeto y un predicado. ¿Ok? Ahora bien, ustedes se acuerdan el año pasado, los que dieron conmigo, los que no dieron conmigo, igual lo pueden recordar, cuando dimos en la etapa de los verbos, ¿recuerdan? Que les dije que existían los verbos, ¿cómo se llamaban los verbos ser, estar y parecer? ¿Cómo se llamaban esos verbos? ¿Quién recuerda? Copulativo. Eso mismo, los copulativos. Nosotros nos vamos a encontrar con otros verbos que son ser, estar y parecer. Entonces, todo esto lo tengo que dominar aquí en el tema de los sintagmas. El sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice del sujeto. Pero yo también me voy a encontrar con algunos sujetos que van a ser tácitos. ¿Quién recuerda así brevemente qué es el sujeto tácito? ¿Quién lo recuerda? El que está, pero en la oración no se pone. Así mismo, eso mismo, Aarón. Perfecto, así mismo. Ahora yo pregunto, cuando dimos el tema del predicado, yo dije algunos predicados que se clasificaban en predicativos y nominales. ¿Cuáles eran esos predicativos? No, un poquito más oscuro. ¿Cuáles eran esos predicativos? ¿Quién recuerda? Ajá, ese. No, ¿Quién recuerda? Bueno, ese sí. Bueno, si no recuerdan esta parte, vamos a recordarla. Ajá, ahí. Los predicados se clasifican en predicativos y nominales. Estos nominales, ¿cuáles son? Los copulativos, los verbos ser, estar y parecer. ¿Sí me escucho? Sí. ¿Sí? Sí, Y profe. entonces, los normalitos, vamos a llamarlo así, todos los otros verbos, estos son predicativos. ¿Vieron qué fácil? ¿Vieron qué fácil? Yo tengo que estudiar mucho esta parte de la oración, porque entonces se nos va a hacer difícil. A medida que va pasando los años, esto va poniéndose un poquito más con dificultad el tema del sujeto, el predicado y demás. ¿Ok? ¿Estamos claros? Voy aquí. Tenemos aquí algunos complementos. Voy a borrar esta parte. Muchas gracias, Aarón. Entonces ya sabemos, el sujeto es de quien se habla en la oración. El predicado es lo que se dice del sujeto. Ya ahí repasamos dos cosas.
Excelente, muchas gracias por la participación. Los complementos. Los complementos son sintagmas que complementan el sentido del núcleo. ¿Ok? Entonces, este es un libro muy entretenido. Venga, yo tengo un modificador. Este modificador es un libro que es el núcleo, muy entretenido, que es un complemento del sintagma adjetival. Ven, esto yo se los voy a desglosar solamente con ejemplos para practicar. Voy a tomarme mañana para practicar esto, ¿ok? Mañana es viernes, mañana tenemos ejercicio. Hacemos el ejercicio y solamente vamos a practicar, ¿ok? Este tema para mí es muy importante. Revise todo lo que el docente le manda, por favor. Yo le mandé en sus guías unos temas de la oración. ¿Ustedes lo vieron? En el temario de clase, Aarón, ¿usted lo vio? Sí, profe. Ok, excelente. ¿Ven? Porque este tema es muy completo y debe practicar. Dependiendo del significado del núcleo en el sintagma, puede haber uno o varios complementos. Como les decía, los verbos, por ejemplo, suelen llevar más de uno. El modificador es un elemento que sitúa delante del núcleo. ¿Ok? Vamos a esta parte de los tipos de sintagmas. Tenemos sintagma nominal. Ajá, profesora, ¿y eso sintagma nominal, eso qué es? Yo lo voy a reconocer porque va a estar compuesto por un sustantivo, un pronombre infinitivo. ¿Ok? Sintagma adjetival, como lo mencionaba en las diapositivas, se trata del adjetivo. ¿Ok? El automóvil me parece algo caro, pero imagínese, si usted no se acuerda qué es un sustantivo, ni qué es un pronombre, ni qué es un adjetivo, ni qué es un verbo, se le va a hacer difícil hacer este tema de los sintagmas. Entonces, por eso hay que repasar. Por eso es que les digo que me presten mucha atención a la hora de la práctica. Le voy a desglosar todo tal cual. Los sustantivos, el pronombre, el adjetivo, el verbo, para que usted comience a hacer un análisis completo. ¿Ok? Normalmente nosotros no recordamos a los adjetivos porque estamos calificando algo. Los verbos porque son las acciones. Los adverbios siempre recordamos es adverbio de cantidad. Ok, adverbio, algo que está complementando. Pero sí tenemos que prestar alguna atención. Las preposiciones, si no sabemos las preposiciones a, ante, bajo, con, ¿ven? Entonces, esto es lo que hay que... Esta parte es lo que hay que estudiar. Por eso es que siempre los profesores de español insistimos, apréndase correctamente qué es un sustantivo, qué es un pronombre, qué es un adjetivo, qué es un verbo y un adverbio. Porque de aquí partimos en todo lo que se llama sintagmas y la oración. Partimos desde aquí. Y créanme que este tema lo vamos a ver siempre, porque podemos hacer un análisis de oración en las lecturas, en artículos y demás. Entonces, es muy importante que usted se aprenda esta parte. Aquí podemos leer, el compartir fortalece las relaciones sociales. Tenemos un sintagma nominal, que es un sustantivo. Compartir, aquí el compartir infinitivo. Aquí este es un verbo. ¿Ok? Sintagma adjetival. El automóvil me parece algo caro. ¿Ven? Aquí tenemos adjetivo, sintagma adjetival, ¿ok? Sintagma verbal. López sumó 2 jonrones más. Tenemos aquí el verbo. Sintagma adverbial. Todo ocurrió muy rápidamente. ¿Ve? Sintagma preposicional. Lleva esta conversa para tus primos. ¿Ve? Para tus primos. Pero si yo no me acuerdo cuáles son las preposiciones, ¿cómo lo voy a reconocer? ¿Ok? Vamos ahora al reconocimiento de los sintagmas. Los sintagmas se pueden emplear en diferentes pruebas. Mire todo lo que hemos visto. Ya vimos los tipos de oraciones.
Vimos la frase, vimos la oración, vimos el enunciado. ¿Se dan cuenta? Eso es un conjunto. Y si yo no la aprendo bien, obviamente que no me van a salir las cosas como yo quiero, ¿cierto? Entonces, présteme mucha atención, ¿sí? Tenemos aquí el significado. Los sintagmas presentan un significado unitario. Unitario, dice, un perrito muy inteligente. ¿Es cuánto? Es un animal. ¿Ve? Una característica. Movimiento. Por lo común, los sintagmas pueden cambiar de posición en el enunciado. Habló con solemnidad a los alumnos. Habló a los alumnos con solemnidad. ¿Se dan cuenta? Ahí yo puedo cambiar. ¿Ve? Sustitución por una proforma. Muchas veces los sintagmas pueden ser sustituidos por una proforma, es decir, por un pronombre, un adverbio. Les habló a los alumnos con solemnidad. Les habló a los alumnos así. ¿Ok? Pregunta y respuesta. Si un conjunto de palabras forma un sintagma, ¿puede ser la respuesta adecuada a una pregunta? ¿Cómo hablo a los alumnos? Con solemnidad, ¿ok? Vamos aquí a esta parte que está buenísima, dice. Anota a qué categoría gramatical pertenece cada palabra de la columna de los núcleos y relaciona con un complemento. Mire qué bonito está esto. Y dice lo siguiente. Tenemos verbo, tenemos adjetivo, tenemos preposición, tenemos sustantivo, tenemos adjetivo, tenemos verbo, tenemos preposición, tenemos sustantivo y tenemos adverbio. El verbo es una acción. ¿Okay? Vamos aquí, les voy a dar unos minutos para que puedan copiar y sigo explicando. Ok, yo tengo que tomar en cuenta. Cuando yo hablo del verbo, el verbo son todas las acciones que hace quien, el sujeto, que hace el sujeto puede ser persona, animal o cosa. Todas estas acciones es el verbo. Cuando yo hablo del adjetivo, el adjetivo es la clase de palabra que modifica ¿a quién? Al sustantivo. Ok, entonces yo voy a encontrarme diferentes adjetivos. Ok, de lugar, de modo, de tiempo. Uy, hay un montón. Las preposiciones me las tengo que aprender ante, bajo, un montón. ¿Quién me puede decir aquí que es un sustantivo? ¿Quién recuerda que es un sustantivo? ¿Quién dijo yo? El sujeto de la oración. Ajá, está bien. Está bien. ¿Quién puede decirme aquí qué es un adjetivo? Lo que se dice del sustantivo. Ajá, estamos bien. ¿Y quién me dice aquí es un adverbio? ¿Quién dijo yo? Yo dije. A ver, ¿qué es? Lo que acompaña al verbo. Así mismo, ¿ven? Está modificando al verbo. El adverbio es el que modifica al verbo. ¿Ven? Entonces tenemos que aprendernos esto con mucha calma, con mucha cautela para poder aprender este tema. Entonces vamos a quedar aquí. Mañana recuerden el ejercicio en quizzes. No recuerdo qué tema es. Mañana revise por favor su MEREF. Yo le mandé un resumen. Si en el tema que le envié no le mandé resumen, significa que no está relevante.